Daniel. Capítulo 8. Visión del carnero y del macho cabrío. El año tercero del reinado de Baltasar, yo, Daniel, tuve otra visión, y, estando en la visión, me pareció hallarme en Susa, la capital, en la provincia de Elam, y estar durante la visión cerca del río Ulai. Alcé los ojos y miré, y vi un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y aunque ambos eran altos, el uno era más alto que el otro, habiendo crecido más después del otro. Vi al carnero cornear a poniente, a norte y mediodía, sin que bestia alguna pudiera resistirle y sin que nadie pudiera librarse de él. Hacía cuanto quería y se engrandeció. Pero en esto vino un macho cabrío sin tocar la tierra con sus pies y con un cuerno entre los ojos. Llegó al carnero de los 2 cuernos que había visto delante del río, y corrió contra él con la furia de su fortaleza. Vi que le acometía, rompiéndole ambos cuernos, sin que el carnero tuviera fuerza para resistirle, y, echándole por tierra, le pisoteó, sin que nadie pudiera librar al carnero. El macho cabrío llegó a ser muy potente. Pero, cuando lo fue, se le rompió el gran cuerno, y en su lugar le salieron 4 cuernos, uno a cada uno de los vientos del cielo. Del uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el mediodía y el oriente y hacia la tierra gloriosa, engrandecióse hasta llegar al ejército de los cielos, y echó a tierra estrellas y las holló. Aún contra el príncipe del ejército se irguió, y le quitó el sacrificio perpetuo y destruyó su santuario. Convocó impíamente ejércitos contra el sacrificio perpetuo, echó por tierra la verdad, hizo con buen éxito lo que quiso. Entonces oí hablar a uno de los santos, respondiendo a otro santo que le preguntaba: ¿hasta cuándo va a durar esta visión de la supresión del sacrificio perpetuo, de la asoladora prevaricación y de la profanación del santuario? Entonces dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego será purificado el gran santuario. Bien, pues esta visión hay que explicarla un poco para ver la relación de esos bichos y tanto cuerno, con Alejandro y el meneo que le dio y sus generales a su muerte, a la geografía del mundo conocido en el siglo IV a.C. Daniel es transportado imaginariamente a Susa, capital de Elam, destruida por Asurbanipal, reconstruida por Darío Histaspes y lugar de residencia de los reyes persas en invierno. Por esa capital pasaba el río Ulai, que es el Eulaeus de los escritores clásicos. Elam era una provincia de la Nueva Persia. Daniel ve imaginariamente a un carnero que está delante del río, que simbolizaba el imperio medo-persa. La elección del carnero para designar a Persia es muy apropiada, porque, según la astronomía babilónico-persa, este reino estaba subordinado al signo del zodíaco del Ariete. El carnero que veía Daniel tenía 2 cuernos, uno mayor que el otro, es decir, el conglomerado étnico medo-persa. El más alto correspondía a Persia, que había suplantado a Media en la hegemonía nacional, habiendo crecido más después del otro. Ciro, príncipe de la provincia del norte de Persia, Anzán, venció al rey de Media, Astiages, y se declaró soberano de Persia y de Media en el año 549 a.C. Después se lanzó hacia occidente. Es lo que quiere indicar el profeta al decir que el carnero corneaba a poniente, a norte y a mediodía, las direcciones seguidas por los invasores persas: Babilonia, Lidia y Egipto, en tiempos de Cambises, sucesor de Ciro. El poderío persa fue exorbitante, de forma que nadie podía con él. Todos los pueblos le estaban sometidos y no había esperanzas de liberarse. Pero inesperadamente aparece en escena un macho cabrío que avanza tan apresuradamente, que apenas toca la tierra con sus pies. Es la tercera bestia o leopardo con 4 alas, es decir, Alejandro Magno, que vertiginosamente se hace dueño del Próximo Oriente. Acometió al carnero de los 2 cuernos, es decir, al imperio medo-persa, rompiéndole ambos cuernos. La victoria fue total. Alejandro Magno atravesó el Helesponto en el 334, derrotó al rey de Persia Darío Codómano en el 333, cruzó Palestina, conquistó Egipto fundando Alejandría y después se dirigió a Persia, venciendo a los restos del imperio persa en Arbela en el 331. La carrera militar no pudo ser más vertiginosa. El profeta quizá escogió la figura del macho cabrío para designar a Alejandro Magno, porque Siria, cuya provincia habían de regentar los sucesores de él, los seleucidas, opresores de los judíos, está bajo el signo del Capricornio en la distribución astronómica de los babilonios. En todo caso, el único cuerno del macho cabrío simboliza a Alejandro Magno. Después creció desmesuradamente su imperio, llegando hasta la India.
Pero en su pleno apogeo murió el gran macedonio, se le rompió el gran cuerno, en el 323, a la edad de 32 años. Al desaparecer el imperio se desmembró en 4 partes, adjudicadas a los 4 diádocos, llamados así a los generales que se disputaron el imperio de Alejandro, y en su lugar le salieron 4 cuernos, uno a cada uno de los vientos del cielo, que son 1. Casandro, Macedonia y Grecia, al occidente. 2. Lisímaco, Asia Menor, con Paflagonia y el Ponto, al norte. 3. Seleuco, Siria, Babilonia hasta el Indus, al este. 4. Ptolomeo, Egipto, al sur. Al menos así quedó dividido el imperio en el 301 después de la batalla de Ipso, en Frigia, aunque hubo antes un período de luchas por el imperio entre los generales. Los seleucidas son los que más preocupan al profeta, por la importancia que tienen en los asuntos del pueblo judío, sobre todo Antíoco IV Epífanes, que es el cuerno pequeño, salido de uno de los 4, y que se extendió hacia el mediodía, el oriente y hacia la tierra gloriosa, es decir, hacia Egipto, Mesopotamia y Palestina, respectivamente. En el 165 a.C., Antíoco IV Epífanes hizo una expedición contra las regiones del Tigris y el Éufrates. La tierra gloriosa o hermosa es la tierra de los judíos, por ser el lugar de morada del pueblo elegido. En efecto, Antíoco IV invadió reiteradamente la Palestina en su paso hacia Egipto, intentando ahogar los sentimientos religiosos de los judíos. En su arrogancia pretendió igualarse a Zeus, poniendo en sus monedas una estrella en la frente. Quizá aquí la expresión ejército de los cielos saluda al pueblo de Dios, llamado también pueblo de los santos, y entonces se comprende bien la frase de que echó a tierra estrellas y las holló, es decir, con sus opresiones logró hacer abandonar la religión judía a muchos de los más altos representantes del pueblo judío. El príncipe del ejército en ese caso es Dios, que en el versículo 25 se llama príncipe de príncipes, y en 11:36 Dios de los cielos. El profeta quiere decir que el pequeño cuerno atacó el centro religioso donde moraba Dios, el templo de Jerusalén, suprimiendo el sacrificio perpetuo, es decir, el sacrificio cotidiano, que se ofrecía por las mañanas y las tardes. La alusión es clara a la profanación del templo de Jerusalén por Antíoco IV Epífanes en el 168 a.C., suprimiendo con ello el sacrificio diario. Y echó por tierra la verdad, es decir, trató de destruir la fe monoteística de los judíos. ¿Qué os parece el profeta Daniel y su visión? En fin, vamos a ir con orden y conozcamos en primer lugar bien, a quienes engendraron al mejor rey de reyes de todos los tiempos. Conozcamos a su padre Filipo, cuyo papel en la historia es mucho mayor de lo que se le ha otorgado. Lo que ocurre es que cuando brilla el sol, ¿quién puede admirar las estrellas? En esta narración de la vida de Filipo de Macedonia, cuarto hijo de Amintas de Macedonia y futuro padre de Alejandro Magno, el relato empieza con el azaroso nacimiento del protagonista, quien se ve obligado a romper por sí mismo el cordón umbilical para salir del vientre materno. Bueno, debemos comprender que más bien hubo un lío con el cordón y de alguna manera pasó este contratiempo a exagerarse. Su condición de Benjamín hace de él un príncipe, pero no un futuro rey. Es enviado a diversas cortes extranjeras, y se ve envuelto en un torbellino de intrigas, guerras y aventuras, mientras recibe enseñanzas militares de los mejores generales de su tiempo. Filipo, con extraordinarias dotes de mando y una singular personalidad, logrará vencer a un traidor de la familia y ocupar el trono de Macedonia, allanando así el camino para el gran imperio que creará su hijo Alejandro. Una extraordinaria novela histórica, con un aliento épico y un sentido de la amenidad, que la convierten en un hito memorable de ese tipo de narraciones. Atenas, finales del siglo IV a.C. Alejandro ha muerto y el colosal imperio que tan arduamente forjó, este genial héroe macedonio, está a punto de naufragar en la anarquía más absoluta. Una embajada de compatriotas acude a la ciudad en busca del consejo del más lúcido de sus contemporáneos, el filósofo Aristóteles. El sabio de esta gira, viejo, achacoso, desengañado de los errores y miserias humanas, dará libre cauce a sus recuerdos de aquel joven a quien antaño trató de conducir por la senda de la paideia. De la mano de su memoria, el lector asiste a una de las aventuras más fascinantes de toda la antigüedad. El truncado sueño de una Hélade unificada, desde Alejandría hasta los confines del Indo. Este primer volumen de la obra comprende la época de Filipo y la primera juventud de su hijo Alejandro.
A través de sus páginas asistimos a las más dramáticas luchas y tensiones que pusieron fin a la época clásica y dieron paso al helenismo. Dominada Grecia, el gran rey macedonio decidió extender sus dominios hasta el Asia. Las consignas militares y políticas, desde la aniquilación del ejército persa hasta la fundación de Alejandría, moldearon un imperio que incluía Egipto, Babilonia y Persia. Un imperio que hizo posible que todos los pueblos convivieran bajo una misma ley. Persas, egipcios, babilonios, árabes, hindúes, griegos y macedonios tuvieron los mismos derechos y las mismas oportunidades bajo el reinado de Alejandro. El autor recrea con maestría la vida del gran conquistador en una obra que es al mismo tiempo una epopeya histórica, un thriller de intrigas políticas y una novela picaresca. Una obra donde la asombrosa plasticidad de las situaciones recreadas propicia que todos los personajes cobren vida de manera convincente. Quality eBook es un programa que permite generar de forma rápida y sencilla un libro electrónico en formato EPUB, MOBI, FB2, LRF o AZW. El ebook generado cumple rigurosamente el estándar y todas las recomendaciones, por lo que es compatible con todos los lectores electrónicos del mercado. Quality eBook está pensado para autores que desean publicar sus libros en formato electrónico. También es útil para lectores que deseen pasar su biblioteca a dicho formato. Los estudiantes y profesionales que deseen pasar sus notas al mismo, también encontrarán en Quality eBook un inestimable aliado. Crea tu propio libro digital en el formato que más te guste. EPUB, LRF, MOBI, AZW, FB2. Con Quality eBook disfrutarás del placer de la lectura.